nuestra casa, en la que vamos a hablar de literatura con un profesor. Él es profesor de biología, magíster en ciencias de la educación, pero además se lanzó con un proyecto como escritor. Hoy nos comenta y nos presenta su libro El Maestro Oscuro. Está con nosotros Alejandro Rocha, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a Matinal a nuestra casa. Bien, buenos días. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profe, por estar acá, y a través de usted un abrazo para todos los docentes que están ahí comenzando este mes de marzo con todo lo que eso significa. Un libro que, claro, habla y tiene sobre sus letras esto que es tan, no sé si... Y de repente uno dice, no sé si pasará en otras partes del mundo, pero yo creo que sí, pero en nuestro país el tema de las apariencias, del estatus, del hacer algo porque me da un nivel superior. Y las carreras, las profesiones tienen algo de eso. Hoy día tal vez se ha perdido un poquitito ese concepto y muchas personas están haciendo ya lo que quieren porque saben que van a hacer ese trabajo toda la vida. Por supuesto, queríamos conocer su respuesta. ¿Desde dónde se plantea esta historia? Que tiene también mucho de ficción, que tiene también mucho de cosas de repente medias oscuras en esta historia, ¿cierto? Que vamos a ir descubriendo en el camino sobre un personaje en particular. Pero claro, está todo este tema de la elección de la carrera, muchas veces ya sea por que yo quiero en lo particular acceder a un estatus determinado, ¿cierto? Una posición social, o muchas veces incluso también herencias familiares, tradiciones familiares. Ah, que no vas a estudiar esta carrera, pero mira, todos tus hermanos, todos tus abuelos, toda tu familia. Es que ese es como la punta del iceberg, en realidad. La historia se trata de tres jóvenes que están cruzados por toda clase de prejuicios, digamos, y que son prejuicios que van más allá del mero elegir una carrera. Van también a las creencias, muchos de ellas tienen, acerca de los otros, del valor que tienen otros, de cómo mucha gente, digamos, juzga a los demás. Pero básicamente es una historia que tiene una base en el conocimiento, lo que conocemos también en términos del conocimiento propiamente tal, del universo en general. Porque el conocimiento es lo que media lo que nosotros creemos en los demás. En ese sentido, estos jóvenes van a perder su carrera porque no han cumplido con algunos ramos, en fin, y en ese problema el profesor que lo está reprobando les coloca un reto. Van a probar si es que resuelve un determinado problema. Es un problema que se conoce en epistemología y en lógica como un problema de Gettier. Y es un problema que pone en jaque la posibilidad de conocimiento. El conocimiento debería ser creencia verdadera y justificada, pero muchas veces las creencias nosotros no las tenemos bien justificadas. ¿Ah? Y muchas veces la justificación, ¿cierto?, está, pero la creencia no es verdadera. Y eso pasa en política, por ejemplo, con la demagogia, en fin. Y pasa que como tenemos creencias, que la mayor parte de ellas no están justificadas, queremos imponer esas creencias. Eso pasa, por ejemplo, con la gente que tiene mucho poder, o la gente que tiene incidencia sobre otra gente, aunque tenga poco poder. Entonces la historia en realidad se basa en filosofía, se basa en el conocimiento científico que tenemos del universo, pero también en esa incertidumbre con la que vivimos a diario. Esa incertidumbre que nos hace creer firmemente lo que creemos, ya sea en términos religiosos, políticos, y nos hace confrontándonos con otros. Por eso en la portada aparece la figura, digamos, tan icónica, ¿cierto?, de la fotógrafa, se llama Susana Hidalgo, ella es la que sacó esta fotografía, el 25 de octubre del 2019, en donde, claro, estamos en un momento histórico en que pasa eso. Nosotros nos confrontamos unos con otros, sobre la base de nuestras creencias, en un mundo absolutamente incierto y en donde, encima de todo, la desconfianza está imperando. Entonces, esta es una historia ficticia, por supuesto, proyectando lo mismo que estamos viviendo ahora dentro de 18 años, en el año 2038. Profe. Y la finalidad que tiene es justamente porque no se basa en una ficción, es una finalidad pedagógica, una finalidad de reflexión. Reflexionemos en función de lo que les pasa a estos personajes sobre lo que nos está pasando a nosotros. Sí, profe, a propósito de eso, porque eso es a grandes rasgos. Es súper importante que usted como profesor también nos plantee estas temáticas, porque es quien forma a los futuros estudiantes, y dentro de sus clases me imagino que también se habla de esto, el de dejar de estas presiones familiares y empezar a
a ver algo que nos interese, que nos guste, que nos sintamos bien, que nos sintamos cómodos. Tal vez el decirle a ese estudiante que cuando te digan que no en un trabajo no es porque tú no seas capaz de ese trabajo, sino que ese trabajo va a ser incómodo para ti y obviamente para la empresa, pero no porque no tengas las capacidades. ¿Cómo hoy día desde la educación se van afrontando estas temáticas, esas decisiones, por ejemplo, de aquel que quiere ser artista y que no quiere hacerlo porque la familia, pero ¿qué te vas a morir de hambre? Periodista, uno siempre dice, ¿qué te vas a morir de hambre? No, pues ¿cómo? Estudia Derecho, estudia Medicina, estudia Ingeniería, que vas a tener plata, vas a tener recursos, pero después vas a estar amargado todos los días. ¿Se conversa eso hoy en las salas de clase? ¿Lo conversa usted a propósito de este libro? Bueno, obviamente, pues yo justamente escribí el libro y los otros que he escrito precisamente como una forma de comunicar a un público escolar y general más amplio que el de la mera escuela. En el colegio hay una dificultad que no es menor, que es que estamos casados por el currículum, digamos, más que nada casados por la cobertura curricular, por lograr pasar todos los contenidos que el ministerio propone que se pasen. Entonces hay que ingeniárselas para combinar eso con conversaciones en donde se cree este lazo, esta confianza, digamos, en donde lo que uno discursa en este sentido se entienda y se acoja. Por supuesto que mucho de esto tiene que ver con el ejemplo. Si yo soy un profesor que hago clases simplemente para ganar dinero, pues no soy un buen ejemplo como para poder comunicar valores, digamos. Entonces es una cosa que no se dice. Y yo estoy cierto que esto en algún nivel los profesores, cuando no están muy agobiados por todas las tareas, digamos, que implica el ejercicio nuestro, y cuando tienen la oportunidad y les gusta esto que hacen, por supuesto que entran en un plano más de confianza con los estudiantes y son capaces de discutir con la altura de mira este tipo de cosas. ¿Ah? Cosa que no es fácil, porque estamos todos imbuidos de una cultura que promueve esto, en el fondo. Los medios de comunicación en general, los contenidos de los medios, las pautas, digamos, culturales, todo eso conspira para que justamente creamos esto, lo tengamos en el discurso, pero no necesariamente lo practiquemos. Tal como usted dice, a un joven está en ese kit hoy en día, si es artista y sabe lo que implica ser artista, que no va a tener un buen pasaje económico, esto quiere decir que no en todos los ámbitos de la sociedad está instalado. Y este es un análisis, una reflexión también que nos invita a ir mucho más allá de lo que se vive dentro de las fronteras, incluso de nuestro territorio. Tiene que ver y pasa también con... pasa por los fundamentos de toda una cultura, de la cultura occidental en la que nosotros vivimos. O sea, esta es una invitación a reflexión tremenda sobre el sistema en el que nosotros nos movemos, bajo el que vivimos, ¿cierto? Dentro del que vivimos, y las consecuencias directas que tiene. Y fíjese que hoy día conversábamos, profe, en la mañana, más tempranito, con un sociólogo respecto de lo que pasa con la violencia inusitada en nuestro país, la violencia de todas las esferas. Y particularmente la violencia dentro de las salas de clases, algo que me imagino para usted también desde su profesión, con sus colegas, ha sido todo un tema, particularmente este año. Venía haciéndolo ya hace bastante, pero volvimos a clases presenciales y pucha que se notó todo esto, ¿no?, que venimos arrastrando. Y si lo extrapolamos a lo que pasa en general, desde el sistema en el que vivimos, ¿cierto?, para abajo, nos vamos encontrando con una serie de hechos violentos y formas de violencia diferentes. Entonces, siento que conversan muy bien estos dos temas que hoy día hemos tratado en el matinal. No sé cómo lo ve usted desde la perspectiva también de lo que plantea en este libro. Muy bien, dieron el clavo, porque justamente yo soy profesor de ciencias, por ejemplo, pero este es un tema que abarca, tal como usted dice, la cultura occidental, y sobre todo un quiebre que hay en la cultura occidental desde el siglo XIX en Europa. Pensadores tan trascendentales como Nietzsche, por ejemplo, del que hoy todo el mundo habla, o Martin Heidegger, estuvieron mucho tiempo atrás ya pensando esto. Lo estuvieron pensando con una profundidad que hoy en día en realidad suena como a algo que se ha repetido tanto que no se le toma en cuenta. Pero cuando Nietzsche habla del nihilismo, por ejemplo, y nihilismo significa culto a la nada, y veíamos universitarios rusos, por ejemplo, que culto era la destrucción de todo. No es muy diferente a lo que hoy en día pasa. Lo que ocurre es que hoy en día ha pasado tiempo, hay mucha más información, pero mucha más desinformación también, entonces la gente en realidad reacciona simplemente. No hay una cultura de la meditación, de la reflexión. Entonces, eso se veía venir.
se veía venir, pero no hemos sido capaces como cultura, en ninguno de los países, ni europeos, ni mucho menos nosotros que somos más nuevos, no hemos sido capaces de remontar esa degradación que ha habido de los altos valores de la cultura. Entonces, como es un tema que se hace, insisto, se hace por ejemplo, si tú eres un buen cristiano es porque, digamos, lo actúas. Si tú eres una persona con valores socialistas es porque las actúas y no lo estás haciendo, obviamente que eso generación y generación constituye una degradación. Y hoy en día asistimos al espectáculo de que los niños, ¿qué es lo que recogen de la cultura? Recogen lo que ven, lo que experimentan. Experimentan violencia, obviamente, experimentan un clima inhóspito en una sociedad en donde las noticias recalcan, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con violencia, todo lo que tiene que ver con asalto, corrupción. Entonces, ¿qué es lo que se les inculca? ¿Qué es lo que ellos aprenden en sus actitudes? Eso. Y esto, insisto, tiene que ver con una reflexión acerca de la cultura que viene de antaño, viene de, insisto, grandes pensadores que no se den que eran en la academia, ¿no? Cuando alguien oye hablar de Nietzsche, Nietzsche pensó en la decadencia, pensó en qué tipo humano heredaría responsablemente la tierra, y qué tipo humano es el que hoy en día tiene a su cargo todos los recursos, digamos, la mayor parte de los recursos, y para qué fines. Y la verdad es que eso es lo que, en mi humilde opinión, lo que está ocurriendo ahora. No sabemos asumir nuestra responsabilidad como seres que ya estamos a cargo de este planeta. Sí, qué importante esta conversación, profesor, además, por supuesto, de conocer su mano literaria, además de saber que es profesor en ciencia, formándose también para poder ir de alguna manera acercando cada vez más la ciencia a los estudiantes, hacerla más cercana, más didáctica, y eso habla también de cómo los profesores se van capacitando día a día para ir teniendo nuevos aires y formando a los futuros estudiantes. ¿Qué viene este 2022 en materia literaria para usted? ¿Va a continuar escribiendo? ¿Tiene alguno ya ahí entre medio avanzando? Bueno, la verdad es que esta es la etapa que tengo actualmente. Pues el Maestro Oscuro es como mi obra hasta la fecha, digamos, hasta la hora, donde he logrado agotar un poco todas las preocupaciones que tengo hasta ahora. Insisto en que es un libro pedagógico, es decir, es un libro que invita a la reflexión y más que la reflexión a la actitud. Porque reflexión ocurre aquí siempre, ¿ah? Frente a los ojos, como decía Martin Heidegger. Pero la actitud es algo que yo llevo adelante. Y los personajes en realidad tienen esa simpatía, digamos, que te invitan a ti a ser como ellos, o a no ser como ellos, digamos. Esa es la gracia, y esa es la diferencia que hago con otra literatura, digamos. Hay literatura fantástica, que es atractiva, está bastante bien hecha, pero yo pienso que el universo, como buen profesor de ciencia, siento que el universo es tan fantástico o más fantástico, digamos, que la propia fantasía que podemos inventar, que es más cómodo inventarlo. Con la diferencia que el universo hay que conocerlo para poder saber qué tan fantástico y fascinante es. Otros libros anteriores a esta es la precuela, que se llama El Cristo Final. Comenzó con este tipo de reflexión de una manera más amplia, digamos, más allá de la ciencia e integrando la ciencia, ¿ya? Y antes de ese, ya bastante antiguo ya, está mi primer libro, que es El Séptimo Dígito. Es la misma línea, digamos, de tomar la ciencia, el conocimiento básicamente, y poder llevarlo a un diálogo, a una serie de circunstancias, digamos, que nos permiten reflexionar sobre ello. Eso, profesor, muchísimas gracias. ¿Dónde encontramos su libro finalmente? Bueno, el libro está editado en Amazon por ahora, pero si me escriben a mi correo, bueno, no sé, les dejo el correo. Sí, por supuesto. ale10179, ale10179 arroba Gmail. Perfecto. ale10179 gmail.com para que conversen con el profe si quieren acceder al libro directamente y de repente, quién sabe, una conversación también que invite a la reflexión. Claro, no está de más, gracias, ¿cierto? Con el autor. Muchas gracias, profe. Una cosa antes de terminar. El miércoles 20 de abril, en el Colegio Aurora de Chile, de Chihuayante, porque todo esto está ambientado acá, en todo caso, en la zona, a las 10 horas va a ser el lanzamiento del libro. Y además se enmarca dentro de la actividad de vinculación con el medio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Gracias ahí a Jorge Osorio y Luz Marina Vergara, dos
geniales profesores de la Universidad Católica que están a cargo de esta actividad de difusión que va a ser en paralelo en la Universidad Católica. Perfecto. Y Gracias. muchas gracias a ustedes también por la apertura, por el espacio para poder conversar de esto. Gracias. Está pasado el datito ahí. Gracias, profesor.